¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Desde grandes obras literarias, pinturas, representaciones gráficas, relatos históricos, hasta películas taquilleras y de culto, la práctica del canibalismo ha despertado en algunos fascinación y en otros aversión. Y es que como en todo tema tabú, su carácter transgresor choca con lo que se considera de buen gusto. Y aunque los tabúes se van modificando, este en particular no deja de ser repulsivo. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido una vez más a Café Coloquio. ¿Cómo has estado? ¿Qué más, Mauricio? Bien, hombre. Interesante la introducción. Y pues la idea es que nos sirvamos un café para que empecemos. De acuerdo, entonces tomémonos un cafecito. Bueno, Raúl, vamos entonces a hablar de ¿sabías qué? Dale. Que es la nueva temática que tenemos en el podcast para esta tercera temporada. Y esta vez te invito a que hablemos acerca de el origen de la palabra villano. ¿Sabes de dónde viene o cómo se origina esto? Pues ha tenido una connotación de vil, de malo, de antihéroe, pero el origen etimológicamente es bien interesante. Bastante interesante. Bueno, te cuento así por encimita. ¿Cómo te parece, Raúl, que en tiempos de antaño, cuando se imponía la religión cristiana en Europa, existía lo que conocemos como villas, ¿no? Y a estas personas que vivían en estas villas se les llamaba villanos. Resulta que los villanos, que venían de una tradición muy antigua, donde se practicaban algunos ritos de lo que se consideraban dioses paganos, muchos de estos continuaban haciendo estas prácticas en los bosques. Entonces, en aquel entonces la iglesia y las autoridades se referían a ellos como esos villanos que continúan llevando a cabo estos rituales paganos y generando adoración a otros dioses. Básicamente son villanos, y entonces fue tan recalcado el asunto de que los villanos eran quienes hacían este tipo de prácticas que se fue considerando la palabra villana como el concepto de algo malo. Fue teniendo ese tipo de significado como de algo vil. Así es. Algo despreciable y algo malo. Pero realmente fue una, digámoslo, como veíamos en veces anteriores, el idioma y los términos se van transformando. Correcto. Van configurando, van cambiando, y así fue que tuvo esa connotación como de algo malo. Bueno, pero entonces, realmente villano es habitante de una villa. Es habitante de una villa. Entonces, en el ¿sabías qué? De este episodio, pues nos damos cuenta de dónde viene el asunto de villano como tal. Bueno, Raúl, entonces entramos en materia y vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo hablaba en la introducción, en la lectura de introducción, y un tema que ha fascinado y ha también generado malestar y miedos en la sociedad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Lo que pasa, Mauro y oyentes, es que todos los temas tabú siempre van a generar ese tipo de curiosidad, pero también de aversión o de malestar, porque tema tabú bien escabroso es el canibalismo. Entonces, ¿sabías que en la década de los 80, en Bogotá, más precisamente en la vía La Calera, existió un restaurante donde vendían carne humana? Tremendo, tremendo, porque la verdad es que no sabía. Imagínate que el restaurante se llamaba L'Angolo de Gigi, en italiano, que es más o menos como el rinconcito de Gigi. Así se llamaba L'Angolo de Gigi. Y la especialidad era la carne, deliciosa para muchos, pero al parecer era carne humana. ¿Qué me puedes contar de este restaurante, Raúl?
Bueno, Eso arranca en la década de los 80, ¿no? década de los 80, sí. Ya estamos hablando de La Calera. Nos ubicamos en Bogotá, la capital de nuestro país, Colombia. Y La Calera es un municipio que queda más o menos de unos 15, 20 kilómetros de Bogotá, pero esa vía es una vía que es turística y hasta el día de hoy tiene unos lugares, restaurantes, bares y sitios exclusivos que son muy concurridos. Para la década de los 80, en este sector, la vía La Calera, pues inauguró un restaurante, como te decía ahora, un restaurante italiano llamado L'Angolo de Gigi. Resulta que el propietario o fundador era un señor llamado Gigi Ferruso. Italiano, ¿no? Italiano, obviamente. Entonces, monta este restaurante, pero Mauro, yo quisiera antes de entrar bien en detalle, es mirar el contexto a nivel social de la década de los 80 acá en Colombia. Entonces, primero estábamos sufriendo de una violencia extrema por los carteles de la droga que estaban en pleno auge. La guerrilla también generando violencia y estaba surgiendo el movimiento del paramilitarismo. Entonces estamos en un contexto aquí social bastante violento, complicado, difícil y donde se registraban todos los días muertes violentas. Cientos de muertes violentas en todo el país y en algunas de nuestras ciudades principales se vivía una guerra, como lo acabas de decir, Raúl, entre carteles, entre bandas de los barrios, pues de las ciudades, bandas que habitaban un mismo barrio donde existían incluso fronteras invisibles. En fin, una violencia muy, muy, muy fuerte. Bueno, en ese contexto, Mauro, de violencia extrema y como lo acabas pues, de expresar, este señor Gigi Ferruso pues monta un restaurante, era un restaurante italiano. Que discúlpame, Raúl, para terminar de contextualizar, adicional o aparte de esa violencia que se vivía, de una extraña manera también se veían ríos de dinero. Sí, claro, circulaba el dinero por cantidades. Entonces, en este contexto, este señor, como te decía, Gigi Ferruso, pues monta este restaurante tipo italiano. Este restaurante estaba ubicado en la vía La Calera, como decía ahora, y como contextualizaba, que queda a unos 20 kilómetros, como decía ahora, de la capital Bogotá. Entonces se convirtió en el primer restaurante de alta cocina del municipio de La Calera. Su prestigio empezó pues a dar el voz a voz en toda parte de que era un restaurante donde vendían carne y platos muy deliciosos. Entonces las personalidades de Bogotá como políticos reconocidos, actores o actrices y personas de la farándula de aquel tiempo pues empezaron a concurrir y a ir a este lugar, a L'Angolo de Gigi, este restaurante que volvió pues muy popular. Y de hecho me parece interesante, abro comillas y leo este testimonio de alguien que frecuentó el restaurante y decía de la siguiente manera: era una carne de un sabor muy especial. Realmente yo nunca había probado ni he vuelto a probar una carne de un sabor tan especial como esta, declaró Mónica Orozco, una exclienta del lugar. Y entonces, como te digo, iba gente de la farándula, de la política, gente, digámoslo, muy reconocida a nivel social, y la gente quería ir allá a aquel lugar porque había cobrado tanto prestigio y tanta fama que querían ir a conocer y a disfrutar de la especialidad de este restaurante, que era la carne. Cuando se pone algo de moda, ¿no, Raúl? Se pone en algunos sitios de moda. Aquí en nuestra ciudad están muy de moda ahorita los miradores y algunos restaurantes. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo, ¿no? Bueno, la cuestión es que entonces en L'Angolo de Gigi, que era un restaurante tipo trattoria, hablando en términos italianos, es una especie de fonda italiana, trattoria, se hizo famoso rápidamente, como te decía ahora, este restaurante, y la gente quería ir allí. Gigi Ferruso, como te digo, te contaba ahora, que era el chef y era el dueño, era un italiano que muchos dicen que era simpático, pero también misterioso. Él era el dueño del local y era carnicero. Resulta que este muchacho, o este hombre desde muy joven, aprendió el arte de la carnicería en Italia. Y vino por estos lugares acá, más precisamente a Colombia, buscando pues otro futuro. Y allí es donde pone este restaurante. Entonces se dice que Gigi
según pues este mito que tampoco ha sido desvirtuado, él nunca dejaba que nadie se acercara o entrara a las neveras cuando llegaba la mercancía, ni tampoco dejaba que nadie le tocara ni preparara la carne. Entonces, realmente existió este lugar y llegamos a la conclusión de que sí existió. Hay reportes, hay registros más bien fotográficos del lugar, del lugar donde se encontraba el restaurante, y efectivamente este lugar existió como tal. Entonces, según el mito, este hombre, él era el único encargado de la preparación de estas carnes. Sí, mira que Salvatore Balotelli, que era un trabajador de este restaurante, él era el jefe del restaurante, ¿no es cierto? Y él afirma que Gigi solía decir que la carne se la enviaba una hermana desde Italia. Sin embargo, cuando empezaron a hacer investigaciones, e inclusive se comunicaron con la hermana llamada Benedetta Ferruso, la hermana de Gigi. Dijo que ella era primero que todo vegetariana y que enviar carne a otro país, eso era inimaginable, que ella nunca había hecho eso. Entonces, mira pues cómo empieza aquí a tomar cierto misterio el origen de la carne del angolo de Gigi. Y este mismo señor, Balotelli, jefe pues del restaurante, como te decía ahora, también recuerda que las reconocidas preparaciones del restaurante siempre las hacía Gigi y nunca dejaba que nadie lo ayudara, ningún otro cocinero, solamente él, y mucho menos que alguien tocara la carne. Dice este señor que él era muy celoso de esto y normalmente cuando entraba la orden era él mismo el que la cocinaba, no quería que nadie pusiera un solo dedo en la sartén. Era súper celoso este señor con el manejo, el tratamiento y la cocción de la carne. No, o sea, habían otros cocineros que participaban allí en este restaurante, pero lo que tenía que ver con las carnes especiales que este señor ofrecía en el menú, únicamente él era el que se encargaba de todo, ¿no? Era el único que manejaba la carne desde los refrigeradores hasta la sartén. Era el único que la podía tocar y supuestamente eso era lo que le da el toque exquisito a esta carne. Pero entonces uno se pregunta si al llamar a la hermana a Italia y decirle que si era verdad que mandaba la carne de Italia, pero resulta que ella niega que la carne la mandaran desde Italia. Y también era complicado para la época. Tal vez hoy día tú sí ves que puedes encargar cortes de Angus, creo que se llama la marca. Sí, carnes especiales. Carnes especiales, pero para la época no era como tan fácil, ¿no? Claro, y entonces esto genera una duda y es de dónde sacaba la carne entonces este señor. Bueno, te comento que para la época existía un grupo de inteligencia de la policía que ya se acabó, llamado el F2. Resulta que este grupo de policía e inteligencia... Muy cuestionado, por cierto. Demasiado cuestionado por excesos, por una cantidad de operativos raros, fraudulentos y oscuros. Entonces este señor, es agente, del señor, dio un testimonio y dijo que para ubicar a la gente, en el 85, en noviembre más precisamente, un grupo guerrillero se tomó el Palacio de Justicia. Eso fue, pues, se dio cuenta, fue una noticia mundial. Así es. Sí. Este grupo guerrillero del M-19 se tomó el Palacio de Justicia y bueno, hubo muchos muertos. Resulta que en ese contexto este ex agente del F2 dice que él participó en la retoma otra vez pues, del Palacio de Justicia, recuperar el Palacio de Justicia de la guerrilla, y asegura que sus superiores le dieron la orden de dejar entrar a un hombre alto, acuerpado, sí, y de gafas oscuras. ¿Qué pasó con este hombre? Pues este hombre se entró al lugar y les pidió a los militares que se encontraban allí que le ayudaran a seleccionar los cuerpos más grandes y gordos y luego los llevaran a una camioneta. El vehículo quedó lleno, el hombre se llevó entre 10 y 15 cuerpos del lugar de la tragedia. ¿Para dónde? No lo sabemos. Entonces se dice que probablemente este era Gigi. Probablemente. El hombre misterioso de gafas oscuras, alto y acuerpado, al parecer era Gigi, que estaba consiguiendo carne para su restaurante. Qué tremendo. Bueno, para los amigos que nos escuchan,
y contextualizar un poco la información que nos acaba de dar Raúl de ese testimonio, efectivamente en la época se llevó a cabo una toma de parte de un grupo guerrillero al Palacio de Justicia en la capital de Colombia, Bogotá. En esta toma que fue recuperada, se recuperó este palacio a sangre y fuego por parte de las fuerzas militares de Colombia. Hubo muchas personas que lamentablemente perdieron la vida y también hubo muchos desaparecidos, gente que jamás se encontró, incluso gente que está filmada, hay registros fílmicos de personas que salieron vivas, algunos heridos, otros perfectamente conscientes y sin ninguna lesión, que finalmente fueron declarados desaparecidos, personas que jamás aparecieron y no se sabe hasta la fecha el paradero de estas personas. Qué tremendo, Raúl, que se relacione esto con esta información que me estás dando del restaurante. Es que al parecer se dice que este señor empezó a acceder a la carne que vendía por medio de estos cuerpos resultado de la violencia, estos cadáveres que resultan de la violencia, y este testimonio pues me parece muy fuerte, y al parecer de allí este señor era que estaba consiguiendo la carne para su plato más exquisito y que vendía ahí en la calera, que era carne humana. Bueno, estamos hablando entonces pues la verdad desconocemos, Raúl, cuánto permaneció abierto este restaurante, pero yo creo que tuvo que haber sido bastantico porque pues alcanzó a tener una fama, ¿no? Claro, prestigio. Se dice que fueron personalidades importantes a comer a este restaurante. Claro, en esa época muchos personajes de la alta sociedad tenían que ver con el lugar porque había cobrado mucha importancia, mucha fama, y mucha gente quería ir a probar la carne porque tenía un sabor exquisito. Pero Raúl, finalmente, ¿qué pasó con este restaurante? Exacto. Entonces, finalmente empezaron los rumores de que se vendía carne humana allí, unos estaban de acuerdo, otros que no. Y ante todos estos rumores, un día de improviso, Gigi Ferruso cerró l'Angelo de Gigi, el restaurante, y desapareció para siempre junto con el secreto de su carne. Al parecer se fue para Italia y nunca más se volvió a saber de este señor. Regresó a Italia, no se supo más de este italiano que tuvo mucho éxito con este restaurante, al parecer, que vendía carne humana en la ciudad de Bogotá. Entonces mira, Mauro, que es interesante en este punto hablar algo, o por lo menos tener unas nociones de canibalismo. Y resulta que es que el canibalismo es una práctica que data más o menos de 800.000 años entre los seres humanos, y es una práctica que, aunque es tabú, se ha dado en todo el planeta. O sea, ningún continente de este planeta ha estado a salvo de esta práctica tabú que es el canibalismo. ¿Y vos sabes de dónde viene el término canibalismo? Por ahí me estuviste comentando que incluso es una mala traducción, ¿no? Sí, viene de cuando los españoles llegaron acá a América, se encontraron con una tribu de indígenas llamadas Caribe. Estos Caribe estaban ubicados en la costa norte de acá de Sudamérica, o sea, en Colombia y noreste de Venezuela, pero también creo que están en las Antillas, en Dominica y creo que también en Puerto Rico. Los españoles, cuando conocieron esta tribu llamada Caribes, vieron que tenían una práctica bien especial, y era que cuando tenían una confrontación con otra tribu y los derrotaban, se comían la carne de estas personas que derrotaban. Comían la carne, ellos quedaron impresionados, y este término de Caribe empezó a cambiar como todos los términos en español o en cualquier otro idioma que tienen su evolución, y por una mala traducción, Caribe lo convirtieron en caníbal. Entonces los europeos hablaban de los caníbales para referirse a aquellas personas que consumían carne de sus congéneres. Bueno, esta práctica que acabas de nombrar, Raúl, que se daba entre esta tribu de los Caribe y que por una mala traducción se convierte en canibalismo, Caníbal, como lo acabas de decir.
es una práctica que efectivamente no se da únicamente en este lado del continente. Si nos vamos a Papúa, Nueva Guinea, vemos cómo es una práctica que incluso en nuestros días se lleva a cabo en Se esta sigue región del practicando, planeta. claro. Y mira qué interesante cuando nos remitimos al tema, Raúl, porque es que hay varias, se puede calificar en varias etapas o en varias formas el asunto del canibalismo, y es que está el ritual, está el que es meramente por gusto y también que es por ese honor de derrotar a ese enemigo, ¿no? Bueno, es que básicamente hay tres tipos de canibalismo, que es el canibalismo ritual, el canibalismo de supervivencia y el canibalismo gastronómico. Entonces, cuando tú te refieres al canibalismo ritual, estamos hablando de prácticas que consisten en comer los cuerpos de la misma tribu, que se da todavía en Papúa Nueva Guinea. Cuando muere un familiar, por lo general se comen el cerebro de esta persona para honrar como su vida. Pero también eso sería un canibalismo ritual, pero también llamado endógeno, o sea, dentro de la misma endocanibalismo, dentro de la misma tribu. Y exocanibalismo era cuando entre tribus se derrotaban y a los derrotados algunos se comían unas partes de su cuerpo porque supuestamente les daba más fuerza o algo. Ese es el canibalismo ritual. El canibalismo de supervivencia es básicamente cuando por instinto de supervivencia se come a otro congénere para poder sobrevivir. Y uno de esos casos de canibalismo por supervivencia es el caso del avión que cayó en los Andes con este equipo de rugby uruguayo, donde tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir. Y está el canibalismo gastronómico, que es la acción o costumbre humana de comer carne de su misma especie sin un sentido de ritual ni por hambruna extrema. La práctica se da por el consumo de forma gastronómica de los cuerpos humanos y generalmente referido a la prehistoria. Esta práctica estuvo asociada al Homo antecesor. El Homo antecesor fue un homínido que existió hace miles de años y al parecer este homínido fue el que empezó a comer carne de su propia especie. Entonces estamos hablando de que el canibalismo data de hace mucho tiempo. Y mira, Mauro, para los que quieran ahondar en este tema, como hacemos acá de costumbre, pues les recomendamos un libro. El libro se llama Canibalismo, una historia perfectamente natural. Es de un señor norteamericano llamado Bill Chatt, y en este libro es interesante porque hace un recorrido por el canibalismo como una práctica humana que en mucho tiempo estuvo aprobada. Por ejemplo, él habla que en el Viejo Mundo, en Europa, en el año más o menos de 1600, pues se comía rutinariamente carne humana, así como tripas y otras partes del cuerpo. Estoy hablando que así lo dice textualmente en el libro. Y lo hicieron sin culpa durante cientos de años. Recalca Chatt, quien además agrega que el consumo de sangre se hacía en ocasiones en una forma como de un polvo combinado con otros ingredientes, e inclusive esta fórmula llegó a ser prescrita por médicos ingleses para curar ciertas enfermedades. Entonces mira que en Europa en el año de 1600 había personas, grupos de personas que comían carne humana, extremidades, órganos, vísceras, de una manera tan natural y aprobada inclusive en ese tiempo. Fueron prácticas muy normales y pues cuando tú dices, Raúl, que incluso esto los prescribía el médico, pues ¿qué podemos pensar? Sin embargo, la historia de todas estas situaciones, pues obviamente se juzga desde cada momento histórico donde esto en ese momento era aceptado. Cuando tú hablas de Europa, recuerdo que también habían unas prácticas muy tremendas y habían unos personajes a los que les llamaban sacamantecas. No sé si llegaste a oír de ese término, pero imagínate que había un reciclaje, Raúl, acerca de todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano. Y había un reciclaje en cuanto a las grasas del cuerpo, incluso las piezas dentales y los huesos. Estos eran secados y triturados y eran prácticas bastante oscuras que se llevaban a cabo en la antigua Europa, sí. Y cuando tú hablas del restaurante, se me viene a la memoria
en algún momento una noticia que no puedo corroborar si es una noticia cierta o es mito, pero se hablaba de un lugar en carretera, estamos hablando de que este lugar quedaba en el Valle del Cauca, donde vendían la famosa avena caleña. Y al parecer este lugar fue intervenido, tenían mucho éxito vendiendo esta avena, Raúl. ¿Y cómo te parece que en las ollas donde preparaban esta avena, en el fondo de estas ollas, encontraron huesos humanos? Que al parecer había un ritual, algo místico, algo oscuro, y tenía que ver que también pusieran estos huesos en el fondo de esta olla, y esto era al parecer lo que les daba pues un éxito rotundo a las ventas de eso. Pero bueno, de esto estoy especulando y no tengo datos certeros de que esto haya ocurrido. Sin embargo, cuando nos hablas del restaurante, pues esto en realidad sí ocurrió en Bogotá y sí existió este restaurante. Bueno, sí, es interesante pues todos esos temas que tienen que ver con algo que es tan tabú como consumir alguna parte de un cuerpo humano. Pero para hablar de casos muy específicos y que fueron comprobados, pues hay casos de canibalismo muy cercanos. Por ejemplo, en un hotel en Nigeria había un restaurante que también tenía una especialidad de carne y era costosa. Resulta que por ciertos movimientos extraños que vieron en el restaurante de este hotel, pues fue intervenido por las autoridades de Nigeria y encontraron 2 cabezas humanas envueltas como en papel celofán o ese papel chicle que llaman, en una nevera, y carne también guardada allí y armas. Encontraron varias cosas. Al parecer vendían carne humana, y esto te estoy hablando del 2014. Bueno, hace relativamente muy poco, ¿no? Sí, y también ahí está el caso de Joe Mantini, que fue apodado el hamburguesero. Este señor era de Estados Unidos, de Maryland, y ¿cómo te parece que este señor mató 10 personas? Y lo que hacía para deshacerse de los cuerpos es que procesaba la carne humana con carne de cerdo y empezó a hacer hamburguesas que tenían un gran éxito, y vendió esas hamburguesas entre el año de 1994 al 96, vendiendo hamburguesas con carne humana mezclada con carne de cerdo. Imagínate cuánta gente comió estas hamburguesas, y estaba comiendo personas que fueron desaparecidas por este señor Joe Mantini. Desconocían por completo lo que estaban comiendo. Está el caso también de el caníbal de Rotemburgo. Este señor era un ingeniero de sistemas de Alemania, de la ciudad de Rotemburgo, y resulta que el caso es muy interesante porque él publicó en internet que él quería comerse un cuerpo humano. Varia gente le respondió a este llamado, pero fue solamente una persona, un hombre de 41 años que accedió. Tuvieron un encuentro en la casa de este señor, y resulta que después de abusar de él, pues lo drogó, lo desangró, lo mató, y dice este señor que comió esta carne durante 8 meses. El caníbal de Rotemburgo. Y un caso, Mauro, que también es muy impresionante. Incluso y que es muy cercano, ¿no? Muy relativamente reciente, ¿cierto? Estamos hablando de sí, 2017. Fue en Ciudad de México en el año 2017 una señora, Anabel Gómez López, que era una vendedora de tamales y asesina serial, porque imagínate que mató más o menos 50 personas. Resulta que esta señora, la primera persona que mató para utilizar la carne fue una niña extraviada que había perdido a sus padres, la llevó para la casa supuestamente a ayudarla a encontrar a los padres, y allí ella dice, en el juicio ella dice que escuchó una voz del diablo que le dijo: ahí está la carne para tus tamales. Pues mató a esta niña y a muchas más, y la carne la empleó para hacer tamales que mucha gente allá en México, en Ciudad de México, consumió sin saber que trataba de carne humana. ¿Sabes qué me llama la atención, Raúl? Que tiene esto, y hacíamos una lectura que nos parecía muy fuerte acerca de una crónica de Luis Tejada. Muy fuerte en una parte, porque si la lees completa pues te das cuenta del sarcasmo que tenía el genio de Luis Tejada. Y yo reflexiono de la siguiente manera, y es que ¿qué tiene esto, Raúl? Que cuando se habla de un restaurante o se habla específicamente del consumo de carne humana, los testimonios hablan de un producto
que les sabe muy bien, que les sabe exquisito. Y son restaurantes que tienen un éxito tremendo. Y básicamente el secreto, cuando es develado, es que se trata de carne humana. Bueno, para mí es un tema muy perturbador y es escabroso el tema de uno solamente pensar de comer carne humana, pero mira en estos casos cuánta gente comió carne humana sin saberlo porque fueron engañados de alguna manera. Pero como te decía, aunque es un tema demasiado perturbador y que para muchos puede sonar muy grotesco, se le preguntó a estos caníbales, como el caso de Joe Mantini, el caníbal de Rotemburgo y a este señor Dahmer. Este señor Dahmer se puso muy de moda porque salió una serie en Netflix, también se la recomendamos, donde este señor mataba, abusaba de otros hombres porque tenía una tendencia pues homosexual, mató a varias personas y comió carne de ellos. Entonces, imagínate que les preguntaron a estos caníbales a qué sabía la carne humana y casi todos ellos coinciden en que la carne humana sabe a carne de cerdo, pero con un sabor un poco más ácido y más fuerte. Y sí me parece demasiado estremecedor cuando le preguntan al señor Dahmer que cómo le pareció a qué le sabía de la carne humana y este señor dijo que tenía una sapidez, o sea, un sabor a filet mignon. Imagínate, decía que era algo tan delicioso que por eso le gustó. Entonces, me disculpan pues si estoy siendo muy escueto, pero es un tema bastante perturbador cómo esta gente describió el sabor de la carne humana y cómo ellos llegaron a probarla y no solo probarla, sino a consumirla por mucho tiempo. Imagínate que este señor, el caníbal de Rotemburgo, en Alemania, llegó a decir que durante el tiempo que comió la carne humana se sintió muy bien de salud. Muy tremendo, de todas maneras, como lo acabas de decir, muy perturbador. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Muy interesante y muy perturbador. Bastante. Este asunto de este restaurante y de estas prácticas que han llevado a cabo la humanidad a través de todos los tiempos y que ningún rincón de nuestro planeta ha estado exento de estas prácticas. Bueno, amigos, entonces llegamos al final de este episodio. Les recordamos que se suscriban, que nos comenten, que nos compartan y que estén atentos, que le den a la campanita, que estamos estrenando episodio cada 8 días los lunes. Hasta pronto, Raúl. Hasta pronto, Mauricio y oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.